Empezamos este nuevo episodio sobre los principios de la lógica nomológica, que de nuevo, igual que el anterior, forma parte de un preámbulo. Es decir, que en este episodio, al igual que en el precedente, no voy a estudiar ninguno de los 14 principios de la lógica nomológica, sino la motivación de esa lógica nomológica. En el episodio precedente he expresado la motivación negativa, porque la única alternativa seria, ampliamente adoptada por muchos lógicos y poquísimos juristas, que es la lógica deóntica estándar, porque esta no vale, no es completamente inútil, absurda para el razonamiento jurídico. Podría añadir muchísimos otros argumentos, pero me parece que los abordados en el precedente episodio son suficientes. Ahora voy a explicar la motivación de la lógica nomológica. Primero veíamos en el episodio anterior que para los adeptos de la lógica deóntica estándar, que son positivistas jurídicos, lo que para ellos constituye el derecho es en realidad el lenguaje jurídico. El derecho es un conjunto de prolaciones imperativas y la lógica deóntica no es la lógica de prolaciones imperativas, porque no siendo verdaderas ni falsas no puede haber consecuencia lógica en ellas, sino que sería una lógica de los hechos en que consistiría el cumplimiento de esas órdenes. Bueno, el enfoque de la lógica nomológica es radicalmente distinto. El acto promulgatorio del legislador, cualquiera que sea su formulación, es un acto de habla performativo, que crea un hecho nuevo. Fue Austin, el filósofo del lenguaje corriente de inglés en los años 50 del pasado siglo, quien desarrolló la teoría de los actos de habla y dentro de ellos los actos de habla performativos. Un acto de habla performativo es aquel que crea un hecho que no existía. Por ejemplo, hay actos de habla que no son performativos. Si yo digo llueve, no estoy creando ningún hecho. Bueno, puede preguntarse uno si cuando digo declaro que llueve, he creado un hecho declarativo, consistente en que antes no y ahora sí tengo declarado que llueve. Pero bueno, eso es bastante banal. Pero hay actos de habla, perdón, como la promesa, que crea un hecho, crea una obligación. Por el acto de habla de la promesa, yo contraigo un compromiso, una obligación que no tenía precedentemente. Bueno, pues el acto de habla promulgatorio del legislador crea un hecho que es la obligatoriedad o licitud de una conducta. ¿En qué consiste la obligatoriedad o la licitud? La obligatoriedad de un hecho consiste en que ese hecho adquiera una cualidad o propiedad, que es la cualidad o propiedad de obligatoriedad. ¿En qué consiste la licitud de una conducta? Y una conducta es un hecho. Pues consiste en que esa conducta, por tanto, ese hecho, adquiera una cualidad que es la licitud o permisión. Está permitido. El acto promulgatorio, por tanto, es un acto performativo que reviste a cierto hecho de una cualidad, sea la de obligación, sea la de licitud, con la particularidad de que el que un hecho adquiera la cualidad de obligación o la cualidad de licitud es a su vez otro hecho.
un hecho, no voy ahora porque excede los límites de este corto vídeo, no voy a analizar, a dilucidar en qué consisten los hechos, pero todos estamos familiarizados con hechos. He subido la escalera andando, eso es un hecho. No existo yo, existe el andar, existe la escalera, pero el hecho de que he subido la escalera andando es un hecho. El hecho de que ha salido el sol es un hecho. El hecho de que ha bajado la temperatura es un hecho. Una conducta es un hecho. Pero los hechos tienen cualidades, tienen propiedades. Bueno, pues el que un hecho tenga una cualidad, una propiedad, es otro hecho. Por ejemplo, hay hechos molestos, desagradables, hay hechos agradables, hay hechos rápidos, hay hechos de larga duración. Bueno, son cualidades que tienen los hechos. Pues la obligatoriedad, la licitud, son cualidades que tienen los hechos. Ahora, si la obligatoriedad, la licitud de un hecho, que a su vez constituye otro hecho, puede ser creada, y a menudo lo es, por el acto promulgatorio del legislador, nada prueba que sólo los actos promulgatorios del legislador puedan crear situaciones normativas, es decir, situaciones consistentes en que un hecho esté revestido de una cualidad deóntica como la obligatoriedad o la licitud. ¿Por qué no va a haber situaciones normativas que existan independientemente de lo que diga o deje de decir, de lo que profiera o deje de proferir el legislador? Y de hecho las hay, porque si no hubiera ninguna, ni siquiera el que el legislador profiriera ese tipo de promulgamiento cobraría vigencia normativa ninguna. Si la cobra es porque antes que él eh, mm, promulgue la ninguna ponga en vigencia por su promulgamiento ninguna ley, hay una obligatoriedad de que lo que diga el legislador legítimo en cumplimiento de su función legislativa y según las modalidades legalmente establecidas, cobra fuerza de ley. Bueno, pues, ¿para qué existe ese principio? ¿Cuál es la función del legislador? Tenemos que indagar por qué existe la sociedad. La sociedad humana no es más que una de las muchísimas sociedades animales. Y las sociedades animales existen porque en la evolución biológica, bueno, también hay sociedades vegetales, pero estas las dejo de lado. En la evolución biológica, la naturaleza ha seleccionado especies cuyos individuos llevan una vida solitaria y especies cuyos individuos solo pueden vivir asociados en sociedades. Ocupan nichos ecológicos diferentes. El modo de vida aislado o solitario está adaptado a ciertas especies o ciertas variedades en función de sus particularidades biológicas y del medio, y por el contrario, la vida social se adapta a las particularidades biológicas de otra especie, de otra variedad y al medio en que tiene que vivir. ¿Para qué ha seleccionado el modo, un modo u otro, el modo aislado o el modo social? En aras de la vida. La vida solo tiene una finalidad, que es la propia vida. O mejor dicho, el ser vivo, teleológicamente, por un imperativo de la naturaleza, está orientado a la mayor cantidad y calidad de vida. Entonces, la sociedad existe, las sociedades animales, entre ellas la humana, existen para la mayor cantidad y calidad de vida. Pero la mayor cantidad y calidad de vida conjunta y separada. Eso es el bien común. El bien común es la mayor cantidad y calidad de vida en parte de la comunidad pro indiviso,
pero también en parte de los miembros de esa comunidad, porque está claro que no habría bien común si los miembros de la comunidad no se beneficiaran, no obtuvieran ningún bien, no obtuvieran mayor cantidad y calidad de vida. Sin embargo, el bien de la comunidad no se reduce al bien de los individuos. Bueno, pues el sentido de que haya un ordenamiento normativo en una sociedad es ese bien común. La función del legislador es ese bien común. Luego la cumplirá o no la cumplirá mejor o peor, pero aquella razón de ser de la función del gobernante, del legislador, es el bien común. Y dentro de eso, sus mandamientos son válidos en la medida en que van orientados al bien común. Bueno, pues las reglas de inferencia válidas de una lógica nomológica son aquellas que existen para el bien común. O sea, que de premisas que vayan orientadas al bien común extraigan conclusiones que también vayan orientadas al bien común. En cambio, son inválidas cualesquiera reglas de inferencia que de premisas favorables al bien común extraigan conclusiones perjudiciales al bien común. ¿Qué es lo que pasa con la lógica deóntica estándar, según lo veíamos en el episodio anterior? ¿Cómo vamos a averiguar qué principios tiene la lógica nomológica? Bueno, una primera pauta es mirar cómo razonan de hecho los juristas, los jueces, los abogados, los fiscales, los notarios, toda la gente cuya profesión está directamente relacionada con el ámbito jurídico. Pero no todos los razonamientos, o mejor dicho, los argumentos son válidos, son genuinos razonamientos. Muchos de ellos son sofismas. ¿Qué pauta, qué filtro, qué criba, qué cedazo vamos a tener para separar el grano de la paja? Bueno, pues esta pauta que he señalado, este canon, que es el del bien común. Busquemos aquellos principios inferenciales, deductivos, y aquellas reglas de deducción que sean adecuadas para el bien común.